Hola amigos nacionalistas, patriotas de Venezuela y del mundo. Estamos aquí en Radio Reconquista. Este es como nuestro episodio número cero. No está numerado como tal porque realmente es un episodio piloto en el que queremos tratar algunas de las temáticas más llamativas a nivel político nacionalista, sobre actualidad, sobre historia, desde la óptica, como ya saben, de Renacer Nacional. Este es el podcast oficial de Renacer Nacional, un movimiento político y moral nacido en el 2014 para derrocar a la tiranía comunista. El día de hoy está con nosotros Alejandro. Él es militante de Renacer Nacional y ha tenido una vida un tanto polémica en Twitter, en que es su campo de batalla dialéctico. ¿Qué tal, Alejandro? Todo bien, gracias a Dios, gracias por permitirme estar acá contigo y bueno, ansioso por hablar hoy de los temas pendientes en el acontecer político del país y del continente. Bueno, gracias, no, yo más bien te agradezco a ti porque estar acá es colocarnos en las listas del SEBIN, es estar fichados, militar en Renacer Nacional y en particular y en general en la resistencia, es un acto de valentía que siempre se agradece a las personas que son capaces de defender estas ideas, de hablar de estos principios y de dar su voz, que muchas veces nosotros los leemos. Vemos quizás sus fotografías, pero pocas veces la escuchamos. Por eso estás aquí, Alejandro. Aparte que para el que no lo sepa, Alejandro ha sido uno de los principales promotores de que tengamos un podcast. Así que m- más que un simple colaborador, es uno de los arquitectos de este proyecto. Entonces, Alejandro, cuéntame, ¿de qué hablamos hoy? ¿Cómo inauguramos esta nueva etapa del nacionalismo a nivel de podcast? Bueno, yo creo que para empezar, primeramente hay que hablar de qué es el nacionalismo, de qué importancia tiene el nacionalismo en un país como Venezuela, especialmente hoy en día con el actual contexto político del país. Y yo creo que tú puedes responder eso mejor para hablar sobre qué es el nacionalismo exactamente. Vale, comprendo. Yo creo que una de las principales aristas que podemos utilizar para abordar el tema del nacionalismo en sí es definir, primeramente, a diferencia de lo que muchos puedan opinar, al nacionalismo como una filosofía, ¿no? Y una postura política doctrinaria en el sentido no que apela a un dogma absoluto como lo religioso, sino doctrinario en el sentido de que tiene sus doctrinas, valga la redundancia, de que tiene sus principios y de que tiene toda una obra política desarrollada a nivel intelectual, que muchas veces es ignorada. Nacionalismo no es un sentimiento, nacionalismo no es una abstracción, no es una entelequia. Nacionalismo en este sentido es una postura política concreta. ¿Y cuál es esta postura política concreta? Bueno, defiende primeramente la existencia de las naciones. La existencia de las naciones como unidades políticas y más que unidades políticas, como unidades históricas. Así como el tiempo, por ejemplo, tiene las horas y los minutos, o podemos quizás dividir a la esfera terrestre entre continentes, nosotros pudiésemos hablar de unidades históricas que van desarrollando conforme pasan los años su propio ideal de destino, ¿no? La forma en que ellos, estas unidades, desarrollan, ¿no? Un sentido de pertenencia a una conducta determinada. Este sentido de permanencia y de pertenencia, claro está completamente relacionada con las categorías tradicionales de nación, es decir, con, con el lenguaje, con la situación geográfica, con la tradición, con la fe, con las costumbres, con la etnia, la raza, la cultura desde una perspectiva más general, la civilización, pero que dentro
la perspectiva ya política se configura en el derecho que tienen las naciones a existir y el deber que tienen los nacionales a mantener, a preservar estas naciones. Entonces, la primera distinción que podemos hacer es entre nacionalismo y patriotismo, pero yo también voy a diferir de eh, reducir el patriotismo a un mero sentimiento. El patriotismo realmente tiene sus orígenes en el mundo clásico y para los romanos el patriotismo era considerado como una virtud, como una virtud. Un ciudadano tenía sus derechos, sus deberes y debía, de cara a la vida pública, manifestar esta virtud que es el patriotismo, que es la lealtad que se tiene hacia la tierra de nuestros ancestros. O como también se define, la tierra en donde están enterrados nuestros ancestros. Por eso los antiguos clásicos hablaban del sagrado suelo patrio, porque allí están los cadáveres de quienes transitaron antes de nosotros y de quienes nosotros venimos, ¿sabes? La nación es esto realmente, es ese vínculo quizás intangible, quizá metafísico que hay entre las generaciones pasadas y las generaciones presentes y que se manifiesta a través de los rasgos, como dije anteriormente, lingüísticos, étnicos, geográficos y etcétera. Entonces, Muy claro, bien, muy bien. Yo entonces, quisiera claro, sí, agregar, sí. yo quisiera agregar algo, por lo menos por mi persona, yo como militante de Renacer Nacional de hace unos cuantos años ya, yo creo que lo que a mí me atrajo a esta organización, principalmente es que representaba un nacionalismo auténtico y genuino, y lo que tú decías de ese sentimiento de lealtad, yo creo que eso es algo que muchos venezolanos se pueden identificar hoy en día, especialmente mi persona, incluso desde antes de militar, yo siempre sentía ese amor por el país, amor por lo propio, amor por la comunidad. Y yo creo que simplemente este tipo de organización lo lleva mucho más allá y lo proyecta hacia el proyecto de nación que nosotros tenemos, ¿no? Sí, yo diría que hay un desarrollo natural y consecuente de el amor por lo propio, ¿vale? Esto empieza desde una perspectiva antropológica por el deseo de defender lo que nos pertenece. Es decir, yo creo que como parte de la naturaleza humana existe la propiedad y el patrimonio. El patrimonio que mezcla desde una perspectiva de lo que nos pertenece, valga la redundancia, el linaje de sangre, es decir, de dónde venimos a nivel de familia y lo que tenemos y a qué pertenecemos a nivel societal. Es decir, yo vengo de una familia, por ejemplo, venezolana y tengo un rol que cumplir en esta sociedad. Esto se manifiesta a través de, como dije anteriormente, la virtud llamada patriotismo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver cómo actuaban los ciudadanos de Atenas, por ejemplo, el ciudadano de Atenas no solo tenía el sentimiento de propiedad y de afinidad familiar, sino que además manifestaba su patriotismo en que era capaz de tomar las armas para defender a su ciudad de Estado, para defender a Atenas en este caso, y a dar la vida si es necesario. Es el sacrificio. El patriotismo significa llegar hasta el extremo de sacrificarse por los demás compatriotas. Y en este sentido, la auténtica libertad que se encuentra dentro del patriotismo es esa libertad que nos permite a los que compartimos una misma patria escoger las leyes que queremos, comprometernos a respetarlas porque son nuestras y, por supuesto, alzar nuestras armas en contra de todo aquel que venga a cambiar nuestra propia interpretación de la sociedad. Es decir, si yo tengo unas leyes y yo tengo un ritmo de vida y unas costumbres, yo soy libre en la medida que me someto a estas, porque yo conscientemente las asumo. Es como diría Cicerón, somos libres en la medida en que somos esclavos de la ley, pero esta ley es una ley propia
que muta, que tiene una simbiosis con nuestra tradición, con nuestra identidad, con lo que somos. Si hay una fuerza externa, pues los ciudadanos están obligados a irse a la guerra, que era lo que hacía Atenas en este caso. Ahora, esa virtud de ser capaz de sacrificarnos por el bienestar nacional, por el bienestar patrio, es lo que genera la figura del héroe clásico. Quizá todos seamos un poco anónimos, tenemos nuestros nombres y todo lo demás, pero estamos en la medianía. No todos nosotros estamos dispuestos a crear una historia épica, sino nos podemos conformar con un ideal noble como formar una familia, llevar el pan a casa, etcétera. Pero en momentos de dificultad, cuando se requiere de acciones extraordinarias, una persona adquiere una singularidad que va más allá de lo familiar, porque a ti tu padre o tu hijo te conoce, pero el resto de la sociedad no. Cuando el resto de la sociedad nacional te reconoce por los méritos que tú has obtenido a través del sacrificio, tú eres un héroe. Y ese es el heroísmo que solamente puede surgir con patriotismo. Y que, ya para terminar un poco la idea de nacionalismo, el nacionalismo como ideología política más bien es novedosa, es contemporánea y surge años después de la Revolución Francesa. Tras la caída del antiguo régimen, obviamente el elemento comunitario, digamos imaginario, que trataba de aglutinar a las personas ya no era siempre la figura del rey o la figura de la religión. Y es por ello que las sociedades contemporáneas echaron mano de este concepto antiguo y nuevo de nación, de lo nacional, de la idea nacional. Entonces, teniendo al Estado, ¿vale? Como una entidad política, como la sociedad organizada en términos de poder, podemos deducir que el Estado, ya que no tiene como ente rector a una monarquía, es decir, a una corona o al cetro religioso, puede tener a la nación. ¿Y qué define la nación? La misma voluntad nacional, las mismas características de las cuales hemos hablado anteriormente. Así que el nacionalismo es potenciar a nivel político esa capacidad de sacrificio por nuestros connacionales en torno a la consecución de un ideal histórico. La nación, si es un vehículo histórico, si es una unidad histórica, va determinada por lo que nosotros como nacionales hagamos. Y el nacionalismo lo que busca es que todas las voluntades nacionales se unan en torno a un solo ideal, a un ideal nacional. Muy bien, sabiendo todo esto, sabiendo qué características tiene el nacionalismo, ¿cuál sería, vamos a decir que el punto de nacimiento del nacionalismo venezolano? Porque yo creo que muchos podríamos estar de acuerdo de que la nación venezolana nace es con la Capitanía General, pero ¿dónde nace el nacionalismo venezolano? Bueno, efectivamente, la Capitanía General, decretada en 1777 por Carlos III, le da nacimiento al gentilicio. Y esto es importante decirlo, ¿no? Porque cuando recuerdo que hace años, cuando uno hablaba de nacionalismo, muchos ignorantes del tema nos recriminaban, ay, pero no hay nada más venezolano que el indio que vive todavía en su tribu, esos son los verdaderos venezolanos, nosotros no somos tan venezolanos como ellos, ¿no? Que también ahí hay un problema eh, sobre, de- sobre la definición de qué es el gentilicio venezolano. Yo diría que este punto que tocaste es fundamental para comprender qué es la nación venezolana, y la nación venezolana viene siendo aquello que se originó con el proceso de conquista y evangelización del continente americano y que va evolucionando con su propio ritmo y con su propio sabor, por así decirlo, con su propio carácter, con su propio ethos. Y que el venezolano como tal, el gentilicio venezolano, viene siendo esa simbiosis, esa raza cósmica de la que habló José Vasconcelos, o ese, ese hijo tanto del conquistado como del conquistador, que es lo que se nos olvida. Ahora, ¿dónde surge el nacionalismo? Buena pregunta. Si nosotros nos podemos analizar
la historia del discurso político, podemos ver que no por luchar por la nación, tú te vuelves automáticamente un nacionalista. Si nos vamos a que un nacionalismo auténtico tiene unos cánones definidos y tiene una historia política definida, es muy difícil hablar de nacionalismo antes del siglo XIX. Sobre todo porque el término, el concepto nacionalismo, se empezó a utilizar primeramente en Francia para designar el debate a nivel literario, a nivel cultural, entre el nacionalismo francés, ojo, como, como forma literaria, como forma poética, contra el cosmopolitismo ruso, y que a su vez en Alemania se empezaron a hablar del sentido de lo nacional, del sentido del carácter germánico, de lo cual eh, ah, habla, ¿cómo se llama? Los discursos a la nación alemana. Habla también Fichte al respecto y habla todo este grupo romántico, ¿no? El nacionalismo es una ideología política que proviene del romanticismo. Así que si queremos hablar en el caso venezolano, si lo queremos traspolar al término venezolano, pudiésemos hablar de un protonacionalismo que existió de forma muy atomizada, de una forma muy poco, muy poco refinada, ¿vale? Poco después de la disolución de Colombia la Grande, o de la Gran Colombia, como le conocemos hoy. Y tiene que ver con los debates que se realizaban, ¿no? Sobre qué era lo que nos definía como venezolanos y el por qué nosotros necesitábamos un Estado-nación diferente al de la Gran Colombia. Muchos decían, General Páez, la patria es usted, porque todavía se tenía después de estas guerras intestinas un sentido muy provincial y muy personalista de lo que es la lealtad patriótica. Yo diría, para hablar seriamente al respecto, ¿no? Que uno de los primeros en promover el sentido nacionalista, por lo menos de nombre, no tanto de doctrina, pero por lo menos de nombre, fue la figura de Manuel El Mocho Hernández, ¿no? Un caudillo de las distintas revueltas que tuvimos en Venezuela, que llamó a su bando el bando nacionalista y estuvo a cargo del Partido Nacionalista, pero que en la práctica política era más bien un grupo político más que compartía los ideales liberal republicanos del momento. Yo diría, ya para darle concreción a esto, que podemos hablar de un auténtico nacionalismo venezolano a través de la pluma de los pensadores positivistas que integraban la cohorte intelectual del gomecismo. Ahí estamos hablando de Laureano Vallenilla Lanz, de Caracciolo Parra Pérez, de Alberto Adriani. Yo diría que allí está el verdadero sumum ideológico y filosófico del auténtico nacionalismo venezolano y que a través de sus tesis positivistas va evolucionando hacia la cúspide contemporánea que todos conocemos como un nuevo ideal nacional, el cual no fue casual que para su elaboración estuviese el hijo de Laureano Vallenilla Lanz, Laureano Vallenilla Lanz Planchart, y que, repitiendo un poco este eterno retorno de lo mismo, así como en el caso de Gómez, tuvo como uno de sus asesores a Laureano Vallenilla Lanz padre, pues Laureano Vallenilla Lanz hijo haya sido el ministro del Interior de Marcos Pérez Jiménez. Me llama la atención que hayas hablado de esto del positivismo como cúspide del nacionalismo venezolano porque me llama la atención leyendo el Cesarismo Democrático precisamente, donde Laureano Vallenilla Lanz habla de que Venezuela en su guerra de independencia realmente fue una guerra civil. Entonces, nosotros como en nuestra concepción de nacionalismo, nosotros no podemos hablar de un país dividido. Viendo que la guerra de independencia fue una guerra civil realmente, estamos hablando de dos Venezuelas distintas.
dos Venezuelas distintas en donde venezolanos pelearon para el rey y venezolanos pelearon para la independencia. Ahí estamos hablando de una nación con dos identidades distintas, dos realidades distintas, llevando a cabo algo que iba a definir el destino del país. Bueno, es que el caso de la guerra civil, efectivamente, la guerra de independencia fue una guerra civil. Y fue una guerra civil en el sentido de que fue una guerra intestina. Realmente, el apoyo que pudo tener el ejército realista a nivel, por decirlo, internacional, es decir, de contingentes venidos directamente de España, fue minoritario. La intervención más grande en ese sentido fue la expedición de Morillo, el cual se le llamó el pacificador, pero realmente el grueso de las batallas fue realizada por españoles nacidos en Venezuela contra españoles nacidos en Venezuela, porque eso es lo otro. Cuando se está dando la guerra de independencia, Venezuela como realidad política no existe. Existe el gentilicio del cual habíamos hablado, el cual surge por allá en 1777, incluso un poco más. Pero la Venezuela como unidad política o idea de unidad política todavía no existe. Venezuela es hasta entonces una provincia, eh, es una provincia y la Capitanía General de Venezuela es parte del Imperio Español. Estamos hablando hasta el momento de que un gran movimiento, no solo en Venezuela, sino en el resto de América, empieza a conciliar la idea de la lucha armada como una forma de obtener una especie de autonomía política, porque realmente ese era el quid de la cuestión. Mucho se ha hablado de la liberación de los esclavos y todo lo demás, pero eso es falso. La esclavitud en Venezuela no entra en fin sino hasta 1850 y 58, 59 con los monagas. Entonces, realmente el quid era que las élites políticas nacidas en Venezuela querían una plena autonomía con respecto a la corona y aprovecharon un momento de debilidad, es decir, la invasión bonapartista a España, para lograr eso, ¿no? Para materializar esa lucha. Entonces, Laureano Vallenilla Lanz nos dice que si eso fue una guerra civil, no significa que el resultado, aunque en el momento haya sido catastrófico, porque es que las élites intelectuales se tuvieron que exilar, eh, la institucionalidad que hasta ahora se tenía se disolvió, el país estuvo durante muchos años plagados por montoneras y problemas de caudillos. No por eso debemos reducir la epopeya gloriosa de cada uno de los episodios militares que nos otorgó esa guerra y que nos legó. Y que podemos decir que gracias a esa guerra, nosotros, los venezolanos, podemos conseguir una identidad distinta a la española en el sentido de que cada nación, si te pones a ver, tiene como un mito, un gran mito nacional, un gran origen mitológico, legendario. Por ejemplo, Roma tenía Rómulo y Remo, pero antes de Rómulo y Remo hablaban de que ellos eran los descendientes de los troyanos, y de hecho se supone que ellos eran los descendientes de Eneas, ¿no? El que sobrevivió a la guerra de Troya. Pues bien, nosotros podemos decir con orgullo que nuestro mito nacional está basado en la sangre derramada por la libertad de nuestros compatriotas, de que nosotros somos... Sabiendo todo esto y sabiendo que el nacionalismo tiene un concepto definido, ¿dónde, dónde tiene, dónde cabe la necesidad del nacionalismo hoy en día en Venezuela? Porque yo puedo plantear una pregunta general en decir de que Venezuela realmente existe hoy en día. Hoy en día lo que existe en Venezuela es un sistema autónomo, es un sistema donde nosotros podemos decidir por nosotros mismos. Yo creo que aquí yo puedo hacer la pregunta completamente válida de por qué necesitamos el nacionalismo en Venezuela, porque hoy en día y desde hace mucho tiempo, la nación venezolana ha sido dejada en manos de personas que han sido completamente entreguistas, que han
que se han desfalcado de nuestra nación, que han olvidado el destino que nosotros teníamos, que han olvidado el futuro político del país. Entonces yo quisiera plantear la pregunta general: ¿por qué el nacionalismo hoy en día en Venezuela? Fíjate, para responderle hay que definir dos cosas. Número uno, nacionalismo como ideología política tiene todo un corpus filosófico. Y este corpus filosófico se sitúa en las antípodas de las hienas y de los tiranos que hoy en día destruyen a Venezuela y el resto de América. El nacionalismo de por sí es anticomunista, se opone al internacionalismo promulgado por Marx, se opone a una idea aristófoba e igualitaria de la realidad, cree en el mérito, cree en la jerarquía, en el orden, en, en la defensa de lo propio. Y hoy en día, en cuanto a la nación venezolana, yo te puedo decir lo mismo que está en el frontispicio de, de uno de los edificios históricos de Caracas, frente a la catedral. Venezuela muere con el último venezolano. La nación no muere hasta que muere el último nacional. El tema radica en que parece ser que como idea colectiva Venezuela ha muerto, porque los que se consideran venezolanos ya no tienen a dónde ir. Es decir, somos nacionales de una patria imaginaria que existe solamente en la nostalgia, que existe en el recuerdo, porque el que se va de Venezuela, el que migra, por ejemplo, o el que se va al exilio, empieza a extrañar algo que ya no existe, porque conforme pasa el tiempo, la destrucción comunista es peor y desvirtúa por completo, destruye aún más lo que quedaba de país. Y el que se queda está sobreviviendo las penurias de algo que se aleja por entero, pero por entero a lo que alguna vez fue Venezuela, a la Venezuela de nuestros padres. En ese sentido, en el sentido colectivo, Venezuela ha muerto. Venezuela ha muerto, fue asesinada y fue asesinada porque hoy en día tenemos una tiranía comunista. Y el comunista lo primero que busca es la destrucción de la identidad nacional para imponer una tiranía global. Los primeros globalistas eran precisamente los comunistas. Cuando Marx dice proletarios del mundo unidos, o cuando Trotsky habla de la revolución permanente, o cuando Lenin habla de la necesidad de expandir a través de un Estado fuerte la idea de la revolución y los valores socialistas, estamos hablando de cómo ellos pretenden la dominación mundial. Aunque suene muy descabellado, aunque suene a conspiración, es lo que ellos buscan. Y el nacionalismo, precisamente, como defiende lo propio, como defiende la identidad, como defiende la sangre, como defiende aquello que nuestros padres eh, se, se esforzaron en labrar, en construir, en erigir. Como el nacionalismo es defensor, es custodio de esta tradición, obviamente es la antítesis al comunismo, al socialismo y a todas estas corrientes dañinas que hoy amenazan a Venezuela y al mundo. Por eso, hoy en día el nacionalismo es relevante y más que relevante es la solución. Porque, ojo, el nacionalismo no solamente es una postura política, también se trata de un testimonio histórico de una forma de gobierno que funcionó a cabalidad para el contexto venezolano. Y este fue el gobierno del nuevo ideal nacional, o, en sentido amplio, de la década militar. Y como nosotros queremos un gobierno fuerte que se encargue de acabar con las rémoras comunistas, de acabar también con la criminalidad, con las prácticas de los estafadores, de aquellos que desvirtúan por entero el país, de la antipatria, de la antimoral, nosotros debemos apelar a eso, a un gobierno fuerte, a una auténtica autoridad capaz de imponer justicia, que no es otra cosa que darle a cada quien lo que se merece, al justo lo que se merece y al injusto pues el castigo. Este, hemos planteado muchas cosas interesantes aquí y hay que irnos por un lado de que Renacer Nacional como organización, nosotros hemos sido de los pocos que hemos hablado de estas cosas, que hemos propuesto soluciones para el renacer de verdad de nuestra nación.
una de las cosas que me atrajo a esta organización fue precisamente de que esta organización fue mucho más radical en muchos sentidos para llevar a cabo una transformación del país. Muchos hablan sobre volver a una época mejor, pero nadie habla de construir algo nosotros mismos, de nosotros inspirados también en los gobiernos anteriores, tomando lo bueno, de construir una nueva nación para los venezolanos de hoy. Y yo creo que Renacer Nacional en ese sentido ha sido de las pocas organizaciones que realmente ha tenido la visión, la valentía, la fuerza para llevar a cabo todas estas cosas, ¿no? Mira, esto tiene que ver con algo fundamental en política que a mucha gente se le olvida y se llama coherencia. Si nosotros decimos que hoy la mayoría de los venezolanos carecen de una patria efectiva, ¿no? Si decimos que Venezuela murió y que la mayoría se han convertido en nacionales de una nación en que solamente existe nostalgia, los nacionalistas no pueden convertir su credo político ni sus proyectos en una especie de museo. Nosotros no podemos ser curadores políticos de periodos gloriosos del pasado. Podemos y debemos, como bien dijiste, inspirarnos en la obra de Carlos Delgado Chalbó como estadista, la obra de Marcos Pérez Jiménez como estadista, de Juan Vicente Gómez, pero no para replicar un gobierno exactamente como el de ellos, porque las condiciones en Venezuela y la composición demográfica de Venezuela y todo el entorno, es decir, la esfera geopolítica que tiene que ver con el cómo estamos y el qué hacemos, es completamente distinto. Y por eso estamos obligados y tenemos la responsabilidad histórica de crear un proyecto con miras hacia el futuro, que sea nacionalista, pero nuevo. Por eso hablamos de renacer. ¿Por qué renacer? Porque si Venezuela murió, lo que la mayoría quiere es que reviva, que vuelva a vivir. Pero eso es básico, eso es insuficiente. Necesitamos que renazca, porque no basta con vencer la muerte a la cual estos comunistas le han sometido, sino se trata de que surja nuevamente ese ideal de destino que nos una a todos los venezolanos en pos de algo mayor a nuestra existencia individual. Por eso se llama renacer, porque hay que hacer nacer cosas nuevas, como una primavera que florece. Por eso, y esto lo tomo un poco también, aunque sea políticamente incorrecto, esos cánticos de batalla, esos gritos de batalla que el bando nacional español hacía durante la guerra civil. Ellos no decían viva España, porque España ya vive. No, 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 eso era insuficiente. Ellos decían arriba España, porque necesitan elevar el sentido nacional, el sentido espiritual de las personas, que era lo que quería el nuevo ideal nacional, la mejoría física, intelectual y moral de Venezuela y de los venezolanos. ¿Esto cómo se traduce? La mejoría física es a través de las obras públicas que se traducen en las autopistas, en la industrialización del país, en el fortalecimiento de las fronteras, en una economía próspera, pero también tenemos el fortalecimiento intelectual, la creación de universidades, la promoción de la cultura y ahora algo mucho más importante que pocas veces se le da importancia, el engrandecimiento moral. Saber que el venezolano tiene que tener un ideal ético y unos valores a los cuales respetar, una sociedad que tiene que estar regida por el honor, por el respeto entre los connacionales. Y eso no lo hay. Y eso es lo que nosotros queremos. Y para que eso sea posible, necesitamos ser coherentes. Por eso mismo, si nos planteamos estos ideales, que son grandes, que son arriesgados, pues también tenemos que plantearnos un método de lucha igual de grande, igual de épico, igual de heroico. Y es por ello que a diferencia de la mayoría de las organizaciones políticas del momento, Renacer Nacional nació en el fragor de las batallas del 2014, en esas guarimbas, en esas luchas en que el estudiantado, en que el campesinado, en que los obreros, en que el ciudadano, en que toda la Venezuela decente decidió lanzarse a la calle con piedras en la mano para atacar a sus agresores por vez primera.
Ese es el logro y es el triunfo espiritual, el triunfo moral que yo creo que podemos rescatar de aquellos gloriosos años 2014 y 2017, que fuimos a la calle sabiendo que podíamos ser asesinados, que se nos apuntaban con armas, con fusiles, con las pistolas de la jauría comunista, de los colectivos, del SEBIN, de la policía, de la Guardia Nacional. Y aún así, nosotros decidimos marchar hacia adelante, porque teníamos presente ese ideal heroico que hoy tanta falta nos hace. Por eso te digo, coherencia. Si queremos un nacionalismo nuevo, pues también necesitamos ser coherentes con nuestras ambiciones de patria, nuestras ambiciones de grandeza. Y eso se traspola al plano político, mantener el sentido de lo heroico y del sacrificio en la política. Hoy en día es más que necesario tener nacionalismo en Venezuela, incluso más que antes, diría yo. Estamos hablando de un mundo cada vez más globalizado. Estamos hablando de un régimen que se entregó todo y no dejó nada. Estamos hablando de una sociedad que cada vez intenta olvidar más lo que ha pasado, cuando más bien debe ser todo lo contrario. Venezuela hoy en día necesita el nacionalismo, porque Venezuela murió y nosotros queremos que Venezuela renazca. Venezuela existe en cada uno de nosotros. Venezuela no es nada más el sistema de turno, el gobierno de turno. Venezuela no es nada más un pedazo de tierra ni sus símbolos patrios. Venezuela es su gente. Venezuela es una idea. Venezuela es un destino. Y hoy en día es más que necesario todo esto. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde el terror reina. Estamos en una sociedad donde la corrupción reina, donde nosotros no somos dueños de nuestro destino como país, donde nos han robado todo. Nos han robado la vida, nos han robado las ideas, los sueños, donde nuestros compatriotas han tenido que irse del país porque adentro no queda nada. Hoy en día es necesario un proyecto que pueda darle esperanzas a la gente de nuevo para decir que Venezuela tiene para luchar, que Venezuela existe, Venezuela está de pie, ¿no? Y sin duda, hoy en día es necesario. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas es así. Y claro, más preocupante es que hay tantos buenos venezolanos, tanto en el interior del país como en el mundo, regados por el mundo, esa diáspora venezolana del cual tanto se hace referencia, ¿no? Y que estas personas que manifiestan alguna ficción, ¿no? Alguna ficción de patriotismo, patriotismo deportivo, en el sentido de que usan las banderas, usan los símbolos, se sienten orgullosos de su origen como venezolanos. Pero, ¿qué pasaría si ese cariño, si ese sentimiento, si ese amor, porque eso es amor, si ese amor por lo propio lo transformáramos, ¿no? Si aplicásemos una especie de alquimia para tangibilizar esa entrega hacia lo propio y lo convirtiésemos en una vía útil, concreta, para hacer política. Yo creo que allí está la relevancia, la, la total relevancia, ¿no? Que tiene el nacionalismo hoy en Venezuela, porque se necesita. Porque necesitamos motorizar todo ese sentimiento tan apegado a lo que es lo nuestro, a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestra cultura, a nuestro gentilicio, y convertirlo en la pólvora capaz de incendiar, de hacer ese gran estruendo que de una vez por todas arrase con las rémoras y con los comunistas, con estos tiranos que durante 2 décadas han destruido a nuestro país, porque nos los quitaron. Nos lo arrebataron y lo asesinaron. Secuestraron a Venezuela y luego la asesinaron. Y por eso nosotros hablamos de una reconquista, porque hay que ir espada en mano y tomar lo que nos pertenece. Porque ellos no solo nos han robado a nosotros, nos robaron nuestro futuro, nos robaron nuestra generación eh, a la cual pertenecemos, a esta misma generación, nuestro presente, pero también
Le robaron el país y la epopeya heroica, la epopeya histórica a aquellos que estuvieron antes de nosotros. Piensa, por ejemplo, en tus bisabuelos, en tus tatarabuelos, en todas esas familias que alguna vez estuvieron compartiendo con nosotros gentilicio, en sus historias personales, en sus aficiones, en sus metas, en sus planes de vida. Todo eso fue arrebatado. Todas esas memorias ya no tienen quien las custodie. Así que somos huérfanos, pero huérfanos no solo los que estamos y los que vienen, sino también huérfanos quedaron los que estuvieron. Imagina lo terrible que es a nivel personal, nivel íntimo, la profanación de una tumba. Pues lo que le han hecho a Venezuela es que profanaron por completo la memoria familiar de cada uno de nosotros. Destruyeron ese pasado y con ese pasado nos embargaron y nos destruyeron el futuro. Quizás muchas de las personas que hoy en día están afuera, ya sea por necesidad, por buscar aires de libertad, por poder desarrollar sus planes de vida, quizás ellos pudieron haber crecido, pudieron haber desarrollado, hubiese podido desarrollarse, ¿no? A nivel personal en su tierra y no pueden, hoy en día no pueden. Y esto sin contar con la impronta nauseabunda, baja, ruin y asquerosa que representa la represión sistemática de la disidencia, de todos los asesinados, de todos los torturados, de todos los secuestrados, de todos los desaparecidos. Es que ya no, ya ni siquiera podemos hablar de cifras concretas, porque no las hay. Nosotros que estamos en la resistencia, ni siquiera nosotros tenemos a ciencia cierta el número de represaliados, de asesinados. No, no lo sabemos. Así será la dimensión que tornó una métrica inimaginable. Así que lo que nos queda es eso, es apelar al sentido nacional, a la idea nacional y buscar que todas las voluntades nacionales se unan en torno a derrocar esta tiranía nefasta y a conseguir un gobierno de orden y autoridad que discipline, que ponga de nuevo los valores a valer, valga la redundancia, y que de una vez por todas asegure las condiciones mínimas para que exista paz, reconciliación y desarrollo de nuestros proyectos personales. Lo más triste realmente de esto es que van a haber muchos literatos, van a haber muchos empresarios, poetas y demás, que simplemente teniendo la potencialidad de hacerse con un nombre no lo harán, porque para el florecimiento cultural e intelectual de un país, para que haya eso, se necesita un orden mínimo que hoy en día no existe en Venezuela. Y solamente en torno a ese afán de reinstaurar el orden, se debería hablar de nacionalismo, con algo tan básico como eso, porque en ese sentido, el nacionalismo es la defensa de lo bello, de lo sublime, del arte, de la cultura, de lo intelectual, porque somos nosotros los embajadores de la autoridad, de la auténtica paz, o mejor dicho, como me gusta hablarlo a mí, de la armonía, quienes nos aseguramos de que eso exista. Porque piénsalo, el orden es armonía, es justo, es poner cada quien en el rol que le corresponde. Hoy en Hoy día en día con el acontecer. con el acontecer político de hoy en día, ¿cuál es el camino a seguir? Porque muchas personas pudiesen decir de que hoy en día Venezuela simplemente no se está moviendo, nada está pasando, las esperanzas se perdieron, están traficando con las esperanzas de las personas hoy en día la oposición. ¿Cuál es el camino a seguir para los nacionalistas que nos están escuchando? Hoy en día tenemos una encrucijada de carácter geopolítico que muy pocas personas comprenden.
lo que le pasó a Venezuela no se trata de la casualidad, se trata de la causalidad, se trata de un proyecto histórico adverso a nuestro gentilicio que se venía gestando desde hace muchos años. Yo diría que desde 1953, 54, quizás antes, quizás después. Pero desde la fundación del Partido Comunista de Venezuela, de la mano de Gustavo Machado, un burgués del Country Club, eh, valga el aporte histórico, ¿no? Ha existido una conspiración de carácter internacional para someter a Venezuela y tomar sus recursos para financiar la revolución socialista en todo el orbe, el fundamentalismo islámico y los paraísos de narcotraficantes. Ergo, nos enfrentamos a una gran logia criminal de carácter global, lo que yo le llamo el globalismo de izquierda, que está hoy en día dominado por el Foro de Sao Paulo, una unidad criminal, una logia maligna que muta según los tiempos. Puede llamarse el Grupo de Puebla, puede llamarse UNASUR, da igual. Lo importante es que es una gran élite eh, de militantes fascistas, ¿no? Que quieren lograr el sueño de restablecer en tierras americanas una Unión Soviética. Ante la caída del muro de Berlín, ellos vieron en América el suelo fértil para continuar con el sistema de terror y represión soviéticos. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Si nos oponemos a todo ello, o mejor dicho, si defendemos, si amamos nuestra esencia, nuestra identidad, nuestros valores y principios, debemos apelar al ideal heroico y saber que ante la jauría criminal y violenta que no respeta ningún tipo de consenso, ni democrático, ni legal, ni costumbrista, pues tendremos que hacer uso del mismo lenguaje, del mismo discurso y de los mismos métodos. Esto significa la lucha sin cuartel, la lucha por todos los medios posibles. No podemos no podemos descartar ningún camino, ningún sendero. La conspiración y la reconquista armada son dos ejes que debemos tener siempre en claro. Que ojalá no tengamos que hacer uso de ellos, que ojalá fuesen, digamos, el último recurso, pero debemos ir trabajando. Es como dice el dicho, esperemos lo mejor, pero preparémonos para lo peor. Así que los nacionalistas que están escuchando esto, lo que tienen que es prepararse desde una perspectiva táctica para cualquier escenario de reconquista fáctica de Venezuela, que en el peor de los escenarios será armada, será un escenario armado. Así que yo lo que increpo a todos los que se consideren nacionalistas es a prepararse no solo en el terreno intelectual, sino en el terreno bélico. Para poder cerrar hoy con estos interesantes temas, yo voy a decir de que la solución está al alcance de todos, sin duda. Está a la vista de todos. La solución es algo que ya todo el mundo sabe cuál es. Pero yo creo, por falta de cultura política, no se ha logrado. Por falta de cultura política, la gente no toma esa decisión más allá, ¿no? Hay que luchar en todos los frentes. Eso ha quedado clarísimo. Porque el chavismo y la logia global de izquierda lucha en cada frente. No se puede descuidar ningún punto. Pero yo voy a decir que el principal motivo para luchar es simplemente de que no les queda de otra. Venezuela ya está destruida. Venezuela ya no tiene nada. Pero tenemos razones para luchar. Vastas razones. Y tenemos que luchar. No nos queda de otra. Es así, concuerdo por completo. Estamos en un punto de no retorno y ellos hicieron todo lo posible para destruir nuestra historia, nuestra identidad y nuestro país. Y por lo tanto, si somos hombres, si de verdad respondemos a este sentido histórico de pertenencia y si de verdad asumimos el peso y la responsabilidad que el momento nos impone, no tenemos otra vía, no tenemos otra opción
que la lucha total, guerra total contra ellos, guerra total por Venezuela. Esa es la vida, ese es el camino, es la reconquista o los luceros. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. Yo soy Alejandro, aquí con Manuel, dos militantes Renacer Nacional, no nada más militantes, dos venezolanos más que queremos ver a nuestra nación mejor. Queremos ver una Venezuela grande y libre, libre de todos los males que le ha caído. Queremos ver libre a nuestros presos políticos, a nuestros amigos, y vamos a luchar por ello y nuestra organización hace todo lo posible para lograr esto. Es así, una Venezuela grande y libre. Aprovecho este espacio ya finalizando, ¿no? Para agradecerte tanto por las ideas como por la conversación y agradecerle a cada uno de nuestros escuchas. Como han visto, hablamos de política seria en ambiente distendido. También vamos a reírnos de vez en cuando, pero siempre vamos a tocar estos temas porque falta seriedad en el país y falta seriedad en la política. Y el nacionalismo es eso, la seriedad. Y de una vez recuerdo a Vasco da Costa, Luis Leal, José Luis Santamaría y cada uno de nuestros camaradas, de nuestros hermanos nacionalistas, que hoy en día se encuentran secuestrados por la tiranía comunista. Libertad para ellos y libertad para Venezuela. En fin, muchísimas gracias por atendernos. Aquí estuvo Alejandro, estuvo Manuel y será hasta la próxima Radio Reconquista. Pues eso, arriba Venezuela, Reconquista o Luceros.